Buenas tardes para todos. Soy Jairo Libreros Cáceres, como saben los que me escuchan, y estoy en este programa de historia porque he observado el desconocimiento de las personas acerca de estos fenómenos nacionales. Por ejemplo, hay un hombre en la historia colombiana que quieranlo o no, sean liberales o conservadores, sean comunistas, sean lo que fueren, alguna cosa él deben escuchar todos los días, pues todos los días no colocan el himno nacional. Quien redactó la letra del himno nacional, originariamente para Cartagena y a la edad de 25 años, fue el famoso regenerador, el inspirador de la Constitución de 1886, que terminó pues derogada con la Constitución de 1991, el doctor Rafael Núñez. ¿Quién escapa a escuchar el himno nacional? Y ahora que el fútbol se ha intensificado tanto, siempre hay que escucharlo. Entonces el hombre, en cierta forma, más escuchado. Él, junto con Bolívar, con Santander, con Tomás Cipriano de Mosquera, son los cuatro hombres más famosos y de más influencia en Colombia. Nariño la tuvo, pero no tanto como estos, porque Nariño al fin y al cabo pues cayó derrotado y no pudo llevar a cabo la labor a nivel nacional que llevaron estos hombres: Bolívar, Santander, Rafael Núñez, perdón, Tomás Cipriano de Mosquera y Rafael Núñez. Como veníamos contando a los que han seguido este programa, que pido pues que en realidad procedan a dar like, a suscribirse, a comentar y a compartir, porque es bueno, inclusive no compartiendo las ideas de uno es bueno, porque entonces van y leen y dicen: este señor se equivocó, ya está bueno. Para la educación de las personas eso es extraordinario. Bien, sucede pues que, como le comentamos antes, hemos comentado, en 1863 se hace la Constitución de Río Negro federal. Colombia se divide en 9 estados. Los estados se organizan como la fuerza más potente y delegan unas funciones en el poder central, en el presidente. Eso lo hicieron los liberales radicales, que con Núñez derrotaron al gobierno conservador. Lo hicieron para amarrar a Mosquera. Los liberales radicales le tenían miedo al poderío de Mosquera, a la fuerza. Era un estadista muy fuerte. Fue al sur y como el Ecuador intentó invadir a Nariño, Mosquera los derrotó en una famosa batalla al sur del país y se convirtió en el hombre fuerte. Y entonces primero fue dictador de los Estados Unidos de Nueva Granada, luego Estados Unidos de Colombia, cuando ya se hace la Constitución de Río Negro, netamente federal, que exageró en muchas cosas. Fue una constitución noble, calcada de la de los Estados Unidos, pero con agravantes. El peor, ya lo dije, no se podía reformar. Y, y además los liberales radicales tenían en su contra pues una gran mayoría de colombianos que de la época de la colonia pues estaban sometidos a la Iglesia Católica y a la monarquía española. En los hogares, en las familias, pues todas eran católicas, no había una gran cultura. El país era un país prácticamente analfabeto. Eran pocos los hombres que tenían conocimiento, leían y estudiaban. Para algunos, afortunadamente, se fueron unos desterrados, otros a pasear a Europa, como el mismo Bolívar y Santander, los mismos Bolívar y Santander, y volvieron con conocimientos europeos, entre ellos Florentino González, que trajo el libre cambio, que había que determinar eso de producir en Colombia industria, no, pues vendan agricultura y minas y lo que haya, y importen todo más barato. Y eso favoreció mucho a los comerciantes que siempre compran barato en el exterior para vender caro en el interior. Y entonces son enemigos de las aduanas abajo. Y eso pues acabó con los artesanos, que hicieron una revuelta y 200 de ellos fueron enviados al río Chagre en Panamá y casi todos se murieron de fiebre amarilla ya. Eso fue impulsado por Tomás Cipriano de Mosquera. Ese era Mosquera violento, temperamental, hombre de Estado, sí, y que vio muy bien el error de los liberales radicales al dejar tan débil el Estado central. Él era autoritario, venía de la línea de Bolívar. Ospina Rodríguez, que fue enemigo de Bolívar y atentó contra él, odiaba ese estilo.
y ve que los conservadores salieron autoritarios y siguieron fue la línea de Bolívar, que era la contraria al fundador Ospina Rodríguez. Es una ironía. Pues entonces esa República Federal que estableció pena de 10 años para todos los delitos, con lo cual, mucho más que ahora, proliferaron los delitos por toda parte y guerras civiles entre los estados. Ya lo hemos contado, guerras civiles. El país estaba, decían que despedazado. Pero les digo esto, con todos los horrores de las guerras civiles en el sistema federal, no se perdió gran parte de la patria. No es sino que llegara el régimen centralista, regenerador, conservador, y perdimos a Panamá. En un régimen que se decía que iba a unificar el país. Entonces, en Colombia, la Iglesia Católica estaba muy sentida, pero la gran mayoría por dentro de hogares eran muy católicos. Y comenzó la resistencia a los federales, y a raíz de la batalla de los Chancos, pues, fue nombrado, por ahí entramos al tema, Julián Trujillo, que era partidario de Núñez y que más tarde renegará de Núñez. Julián Trujillo ganó la batalla, iba al poder en nombre de los liberales, pero ya los liberales estaban divididos en dos grupos: radicales, antiguos gólgotas, que eran partidarios de libre cambio, etcétera, y de la federación, y los independientes, el grupo que formó Rafael Núñez. ¿Y quién era ese Rafael Núñez? El 28 de septiembre de este año se cumplieron 200 años del nacimiento de Rafael Núñez. Aquel que compuso la letra del himno nacional, que adaptó Colombia en 1821 por insinuación del presidente Marco Fidel Suárez, y que todos los días escuchamos, querámoslo o no, en la televisión, en la radio, en los partidos de fútbol, en toda parte. Luego dejó una huella ese hombre imborrable. Es decir, marcó. Y bueno, y por eso es bueno saber quién era Rafael Núñez. Rafael Núñez nació el 28 de septiembre de 1825. 200 años de ese hombre. No he visto unas grandes biografías ahora, no he visto que hayan salido, pues que estén pues preparadas. Como fue la biografía que sacó el doctor Indalecio León Aguirre, que le he leído a fondo. Muy importante, aunque un poco pues dedicada a él. El hombre en Colombia más odiado y más amado. O sea, no hubo con él término medio. Era odiado o amado. Claro, los liberales lo odiaron a muerte. Los conservadores, que vieron que le llevó el poder, siempre lo defendieron. Y también algunos liberales, que veían que Núñez, en medio de todo, tenía muchas razones. Núñez, pues, estudió allá en Cartagena. Él se graduó pues, de abogado. Y él tuvo todos los cargos que hay en Colombia. Desde rector de un colegio, asambleísta, senador, gobernador de un departamento, embajador en Europa, también pues congresista, ministro de Hacienda, dos veces. Es que me cansaría en enumerar los cargos que tuvo. Por allá estuvo hasta de juez en Panamá, allá estuvo de juez, donde se casó con la señora Dolores Gallego. Era un hombre extraordinariamente inteligente, pero un hombre de un temperamento pasional. No solamente pasional con las mujeres, porque gozó o anduvo con muchas de ellas. No era un santo varón que digamos. Un hombre afortunado con ellas y que como que tenía un cierto magnetismo tanto en la política como en las pasiones amorosas, y conquistó muchas damas. Tenía cierto magnetismo. Y allá, muy joven, él embarazó a una muchacha ya como que era Pepita Vives, parece que llamaba así la muchacha. El papá, él llamaba Francisco Núñez. Francisco Núñez era coronel, un hombre que era callado del ejército, pero que se casó con la mamá de Núñez y luego se metió por las guerras civiles a andar en el país y abandonaron un poco el hogar. La señora que llamaba María Moredo, Ana María Moredo, como era que llamaba, pues le tocó vivir sola y se prendió mucho del hijo, se pegó mucho del hijo, era una señora muy digna y muy respetable. Y se prendió mucho del hijo. El hijo pues estuvo al lado de ella. El papá lo llevó a una cosa, Núñez comenzó muy joven a combatir, de 25 años,
y ya en 1851 había una guerra contra el presidente José Ignacio de Márquez y Núñez estuvo con los rebeldes en contra del gobierno liberal de ese entonces. Pero Núñez abrazó la carrera liberal, eh, se trasladó primero a Bogotá y ahí vio lo que eran los radicales y él veía que esa política federal no era como muy buena. Se trasladó a Panamá, fue amigo de una esposa de un panameño allá que luego lo presentó y allá conoció a la señora Dolores Gallego, una señora sumamente hermosa, pero como que tenía problemas de salud. Le dio dos hijos que se quedaron en Panamá y no sirvieron para nada pues políticamente como el papá. Bueno, Núñez en Panamá tuvo hasta el cargo de juez, estuvo también encargado de la dirección de Panamá brevemente, o sea, un hombre refugado que ocupó todos los cargos y que él es el único hombre que prácticamente terminó de presidente hasta el último momento, porque hubo otro que murió en el de presidente, Francisco Javier Saldúa, a quien Núñez le hizo oposición, estaba muy enfermo y Núñez no lo dejaba que le confirmaran los secretarios, que antes llamaban secretarios y no ministros, y Núñez quería que saliera del poder, y el viejito que era de Gran Temple no quiso salir, duró 8 meses en la presidencia, se murió de presidente, bueno, eran las jugadas políticas pues de todos los políticos, y Núñez logró pues prácticamente eliminar ese doctor famoso que fue presidente de la Convención de Río Negro. Bueno, Rafael Núñez regresa al país y luego se divorcia, digámoslo de una vez, de doña Dolores Gallego. Bueno, viene para Colombia. En Cartagena recuerdo una novia que le gustaba mucho, llamada Soledad Román, pero con ella no tiene mucha cosa. La antigua señora que embarazó y tuvo un hijo extramatrimonial, no se sabe dónde salió, ¿sí? En qué quedó. Esa señora que quiso reunirse con él, pero luego ella dijo que no seguía más con él. Entonces Núñez se fue para Bogotá, donde estaban los liberales radicales, donde estaba pues, estaba ya gobernando allí Tomás Cipriano de Mosquera, que con los liberales había derrotado ya a el gobierno de Ospina Rodríguez. Y él apoyó a Mosquera en algo que iba contra la iglesia, que fue la desamortización de bienes de manos muertas, lo que lo convertía en enemigo de la iglesia. Él dijo que ese era un acto providencial, que era necesario. Se alegaba de que la iglesia era dueña de las 3/4 partes de los bienes del país a través de los censos, prestaba el 5% y como la gente que lo prestaba no podía pagar, se quedaba con todas las tierras y entonces se quejaba un presidente español antes de la independencia, de que muchos bienes habían pasado pues al poder de la iglesia, que lo compraba todo, de que era necesario arreglar eso y que el rey lo arreglara, pero el rey no lo pudo arreglar, lo vino a arreglar Mosquera, que también estableció medidas terribles como la tuición de cultos. Bueno, lo que es pues Mosquera, ¿quién hubiera sido capaz de enfrentarse a la iglesia si no hubiera sido un hombre tan fuerte como ese, que venía de origen católico y de familia esclavista, como era la familia Mosquera? Él tenía una cantidad de esclavos y su familia era ultra católica. Y sin embargo fue el único capaz de tomar las medidas contra la iglesia en ese entonces. Cuando Mosquera y cuando Núñez de ministro, ya el Estado se ha separado de la iglesia y hay unas relaciones muy malas. Les conté en la última charla en la guerra de la educación, pues, de la guerra de las escuelas, que tenía fondo religioso porque Monseñor Carlos Bermúdez, obispo de Popayán, no quiso pactar con el gobierno que los curas fueran a la iglesia a dictar unas charlas. Él quería era que la iglesia siguiera dirigiendo la educación y los liberales radicales, cultos y educados, no eran ateos, sino que eran muy cultos, querían era que la educación la dirigiera el Estado. Y vino ese choque. Y muchas veces cerraron hasta universidades y colegios, porque pues querían los radicales era que hubiera educación laica y traer profesores alemanes. Bueno, entonces eso creó en Colombia un ambiente muy grave. Rafael Núñez estuvo en la Convención de Río Negro, pero a él no le gustó esa reforma y abandonó el país. En esa época hay una historia amorosa muy bonita, muy simpática de Núñez. Había una señora en Bogotá que se había divorciado de su esposo inglés
llamada doña Gregoria de Haro, una mujer muy hermosa. Núñez, que era hábil para enamorar, la conquistó y comenzó a vivir con ella. mm, y era secretario del Tesoro en la época de Mosquera. A Mosquera lo atacaban muchos. Y sacaron por ahí un verso un poco duro contra él, ¿no? Que decía, ella llamaba do- Gregoria de Haro, y el verso decía así: no es que, no es que doña Gregoria de Haro le cueste tan caro al erario nacional. Es el aro de doña Gregoria, mi querido general. Indicar pues que era que Núñez la gastaba era con una señora, lo que no era cierto. Núñez era un hombre honrado y tiene el mérito de que dijo de él Vargas Vila que Núñez murió poeta. Núñez no fue como esos gobernantes que uno conoce ahora, que se enriquecieron, que sus propiedades ampliaron a base del mismo Estado, sino que Núñez murió pobre. El edificio en que él muere en Cartagena era de la señora de él, que tenía plata, doña Soledad Román, la última esposa de él, que la quiso mucho. Bueno, entonces Núñez estuvo con Mosquera y luego se va para Inglaterra. El hombre debía hablar perfectamente inglés, estuvo varios años allá en Inglaterra, leyó mucho, conoció las ideas allá de esos países y comparó con el país nuestro y lo vio pues todo, completa anarquía este país. Y entonces vuelve al país y entonces él inicia un grupo llamado los independientes liberales que seguían con él, los independientes. Ese grupo liberal quería reformar la constitución de Río Negro, pero como ustedes recuerdan, la constitución de Río Negro no la reformaba nadie, porque requería el voto unánime del Senado de plenipotenciarios y bastaba que dos hombres nomás dijeran que no y se acabó, porque eran 27, tres por cada estado, 9 por 3, 27, dos decían que no y se acabó, y entonces no se podía reformar. Era como, casi como una Biblia, como un Corán, esa constitución, irreformable. Bueno, lo cierto después que Núñez comenzó la crítica y encontró la suerte en ese sentido. Un teniente de él, político, teniente político, el general Julián Trujillo, gana la batalla de los Chancos, que le he repetido varias veces. A él lo nombran presidente y él elimina por completo en los cargos públicos altos a los liberales radicales que tenían el poder. Y entonces, ¿qué significa eso a la vuelta de 2 años? Julián Trujillo fue presidente de 1878 a 1880. Eso le abrió el camino a Rafael Núñez. El mismo doctor Tulio Enrique Tascón, que he releído, dice: ¿quién puede negar que en 1880 Rafael Núñez arrasó como candidato legítimo en el país? Ya Núñez había tenido algunas charlas combatiendo el federalismo y los conservadores comenzaron a ponerle cuidado. Entre ellos un hombre autodidacta, pero lector extraordinario, gramático, poeta, un orador extraordinario, y era autodidacta, Miguel Antonio Caro, que nació en 1843, el mismo año en que se hizo la constitución de ese año, autoritaria de los bolivianos, como era Herrán, porque los bolivianos, Tomás Cipriano Mosquera y Herrán, que eran bolivianos, se metieron a los gobiernos liberales para combatir a Obando y a los supremos, que querían al país repartírselo, y Herrán triunfó con Mosquera. Entonces, ese señor ultracatólico, fanático, religioso y político, conservador, se fijó en él que Núñez estaba predicando que era necesario modificar el país y acabar con ese federalismo. Bueno, pero Julián Trujillo le abrió el camino a Núñez sin mucho problema, pues porque como Julián Trujillo hizo el gobierno netamente nuñista, y entonces Núñez entra en 1880 al poder. Este hombre enigmático a ratos, contradictorio, apasionante, un hombre poeta pues también, escritor, periodista, que tuvo todos los cargos, había por haber. Vamos a ver si Núñez, que todo lo conoció en cargos públicos, va a realizar lo que él dijo. Cuando se posesionó Julián Trujillo, su teniente político,
Él pronunció un discurso que se ha hecho famoso en Colombia. Él dijo, aquí hay un gran problema, para hablar en términos generales, que hemos llegado al momento que es necesario regeneración fundamental o catástrofe. Y esto sí que es una catástrofe. Como hoy oye uno cada rato, es una catástrofe, se acabó. Yo también dijo Núñez, regeneración total o catástrofe. Bueno, eso dijo Núñez. Y posesionó a Julián Trujillo, que le abrió el camino a la presidencia. Es bueno tener en cuenta eso. Bueno, Núñez llega a la presidencia, pero es un político muy hábil. Sabe que apenas acaba de llegar, eso no va a durar mucho. Y cuando digo no durar mucho, les recuerdo algo que les dije, pues puede que algunos lo hayan olvidado. De 1863 a 1886, el periodo presidencial era ridículamente de 2 años. Ridículo que hacía un presidente de 2 años. Era la idea de los liberales radicales que le tenían miedo a Mosquera, y entonces redujeron el periodo a 2 años. Eh, los presidentes así no pueden hacer una gran cosa, pero hay algo que decir en favor de los radicales, o casi todos. Jamás el país tuvo una honradez en la labor administrativa que en la época de los radicales. Y hay la anécdota de Eustorio Salgar, un santanderiano muy correcto, que en vista de que ese Palacio de San Carlos era muy pobretón, eso casi no tenía ahí cortinas ni nada. Entonces con su señora, para sus 2 años, llevaron cortinas y también alfombras. Y cuando terminan sus 2 años, la señora que ha traído eso de su casa, muchas cosas de la casa, comienza como a bajarlas. Y le dijo Salgar, no señora, no nos llevemos esas cosas. Mucha gente no vio que las trajimos, pero los demás, pero acá todo el mundo va a decir que nos las robamos, las llevamos para la casa. Esa era la mentalidad de los radicales, hasta la iglesia lo reconoció. En los libros, como el padre Benvenilo, católico, reconoce la honradez de los radicales. Ellos además no es que fueran ateos, querían era la independencia de la iglesia y del Estado. Bueno, en esa época se suprimieron las universidades en un momento determinado, pero como lo alcancé a decir, en 1867, siendo presidente radical Santos Acosta, se creó la Universidad Nacional, y saben el valor que tuvo esa universidad, la Nacional. Bueno, Rafael Núñez llega a sus 2 años, comenzó a hacer una labor importante, era partidario del Banco Nacional, que no era esos bancos en cada estado, no, un Banco Nacional. Además, Núñez dijo lo siguiente, es necesario, es necesario que no haya códigos para cada estado. ¿Cómo les parece a ustedes que cada código tenía código civil, código de minas, código penal y otro código que ya se me escapa en este momento? 3 códigos tenía, eran cada estado. Me acuerdo allí en Cartagena cuando fui a una conferencia de un famoso profesor mexicano, del cual charlé, me hice ahí pues charlando como amigo, y le hice algunas preguntas. Él allá habló en la conferencia de que era un problema para México, que se pasaba de un estado a otro y los códigos cambiaban, como en los Estados Unidos. Cada estado tiene códigos diferentes, civiles, penales, laborales, algunos más parecidos, pero no son iguales. Y entonces el país tenía código penal, no había laboral, código penal, civil, diferentes, y minero, diferentes. Bueno, entonces Núñez predicó que era necesario también hacerlo, pero él no pudo en ese momento porque pues había una mayoría todavía radical allí, y terminó sus 2 años y hizo que nombraran a Francisco Javier Saldúa para el periodo 82-84, un hombre que estaba sumamente enfermo. Saldúa se enemistó con Núñez, que le había ayudado. Saldúa era un magistrado muy integérrimo, no le gustó una jugada de Núñez. Núñez era pues habilidoso, hábil, como jugador de póker, bueno, era hábil. Y entonces Saldúa estaba enfermo y nombró secretarios, y Núñez como había que aprobarlos como en Estados Unidos los secretarios, Núñez logró con la mayoría que tenía negarle eso. Entonces el viejo pues se enfermaba cada día más. Núñez lo que buscaba era que renunciara. Y ese hombre fue de un gran carácter. Prefirió morir, digo, yo no me voy. Sabía que si no lo curaba, no se iba de allí, se moría. No ve como San Clemente que sí se fue para, no, para ¿cómo es? No, no, Paina, ¿cómo es? Que se fue para Tensa y luego para otro pueblo abajo de la sabana de Bogotá, San Clemente. En cambio este dijo, yo me quedo aquí, y a los 8 meses se murió. Entonces nombraron para reemplazarlo a un señor llamado José Eusebio Otálora, partidario de Núñez. ¿Cómo sería en esa época de vigilar a la gente en su honradez que llegó un embajador extranjero
y tuvo que, se embarró yendo al Palacio de San Carlos porque no había un coche, una cosa buena para recibirlo y llevarlo a presentar sus credenciales. Entonces este señor compró un coche, caballos pues y el coche, para trasladar a gente que llegara. Pues lo acusaron de malversación de fondos. Y eso más tarde lo mata de pena moral, se retiró de la presidencia, lo terminó. Él era partidario de, de nombrar, pues, seguir con los liberales tal vez, y apoyar a Núñez. Pero al fin y al cabo se retiró y entonces Núñez se presentó por segunda vez. Ya Núñez lleva un periodo de 2 años, más o menos camaleónicamente él allí pues se entendió, pero los liberales comenzaron a hacerle oposición. Yo aquí contaba una cosa que en realidad avergüenza a los liberales de esa época. Núñez se casó por lo civil con doña Soledad Román, tengo que aquí a mencionar, y las señoras conservadoras, tan católicas, tan ceñidas al matrimonio, recibieron a doña Soledad Román, que era casada por lo civil con Núñez, con flores. Y las señoras de los ateos liberales ni que la visitaban y la acusaban de Núñez de adúltero, de cosas. En vez de atacarlo en su vida pública, lo atacaron en la vida privada. Y Núñez era supremamente peligroso, atacado. Y llegó a los extremos. Como la prensa también lo atacaba mucho a él y hablaba de él y tal cosa, él le cogió fastidio a la prensa. Él no es lo que piensa, él era escritor, periodista y de todo, pero él quería era que hubiera una prensa censurada. Oye, lo que va a pasar cuando hablemos de la Constitución de 1886. Bueno, entonces Núñez vuelve al poder. Ahí sí lo apoyaron los conservadores. Caro lo había oído hablar. Ya Núñez hablaba de que era buena tener el país sometido a, la, a las ideas religiosas, porque el gran núcleo de lucha en ese momento era lo religioso. Gran parte del pueblo colombiano estaba ya con la religión católica fuerte y ya se veía en la calle espectáculos como este. Pasaba por ahí un cura y mucha gente se paraba y algunos hasta se arrodillaban cuando él pasaba con algunos utensilios pues, de la iglesia, o ornamentos, perdón la palabra, ornamentos de la iglesia. Entonces la gente hasta se arrodillaba. Había muchachos que eran burlones y muchas veces arremetían contra ellos cuando se burlaban de los sacerdotes. Y había un sentimiento de que había que meter la iglesia católica y todo. Y entonces el conservatismo vio la oportunidad de llevar nuevamente la iglesia al poder, porque una de las formas pues, de mandar es tener la iglesia de su parte. Imagínense un país de analfabetos como Colombia, de poca educación, de poca ilustración, que los curas eran los que leían la Biblia allí y tal cosa, pero a qué hora ellos estudiaban y leían, si a una hora mucha gente ni siquiera lee ni estudia muchas cosas, y se consideran unos sabios y unos genios y no han leído nada. Bueno, y en todo caso, entonces Núñez inició su segundo periodo, pero allí unos gobernadores como de Santander y otros, pues se oponían a su política, porque Núñez estaba predicando pues a acabar con los estados federales, y más que acabar con los estados federales era algo muy importante, la centralización del poder, lo cual implicaba autoritarismo, que ahora en cierta forma se ha perdido, y se perdió sobre todo desde que, como lo he repetido, se podía nombrar alcaldes por elección popular. Ya eso no nos podía tocar el presidente. El centralismo ahí tuvo su primer gran golpe. Hasta antes de la elección popular de alcaldes, el presidente llegaba al alcalde, ¿no? Y había unificación de criterio por la buena o por la mala. Había autoritarismo, o autoritario, pues. Y todo se enterró con la constitución inconstitucional de 1991, que también le dio facultades dio facultades para la elección popular de gobernadores. Se perdió el poder y uno lo nota ahora, eso es notable. Ya la dificultad de un presidente que no es como era antes, cuando estaba Caloyera Restrepo o cuando estaba Turbay, cualquiera de ellos, ¿no? Bueno, en todo caso Núñez se vio con este problema. Le hicieron guerra civil los liberales desde Santander, y Núñez estuvo enfermo y ahí se vio una cosa que tendré que contar, la valentía de doña Soledad Román, que asumió la función a rato de presidente dirigiendo y mandando. Y los conservadores rodearon a Núñez. Y Núñez tenía su partido independiente liberal, que era el que estaba gobernando, aunque Núñez buscó a los liberales radicales y ellos no quisieron. Entonces, aquí Leo Parra, que fue presidente, era partidario de la paz y de todo, pues, pero no tuvo mucho apoyo.
y se lanzaron a la guerra, pues tengo que terminar por el tiempo, y se dio la batalla de la Humareda. Guillermo Quintero Calderón era el conductor conservador de allí, y un hombre hasta muy cívico, pero le tocó conducir la batalla. Y Hernández y Sarmiento, liberales, en el vapor María Emma estaban, y la batalla se inclinaba al lado de los liberales radicales. Cuando estalló, no se sabe por qué, el vapor María Emma. Y ahí murieron Sarmiento y, Sarmiento y el otro jefe Hernández, que eran dos jefes poderosos, y Sergio Camargo tampoco puede hacer nada en ese lugar. Y como les parece que se perdió la batalla para los liberales radicales. La constitución de Río Negro era la que venía funcionando. Núñez la había atacado, era irreformable. Y entonces Núñez salió al Palacio de San Carlos, al balcón, como lo dije la vez pasada, pero aquí tengo que decirlo de nuevo, para gritar: la constitución de Río Negro ha terminado. Se acabó, se terminó. Por eso yo he dicho aquí, las constituciones, tanto que se habla de constitucionalismo, han nacido es de golpes de Estado. Pues para hacer la de la independencia tuvieron que tumbar a los españoles. Para hacer la del año 32 tuvieron que sacar primero a Bolívar y luego sacar al que estaba de dictador en este país y al presidente. Y para hacer la de Río Negro tuvieron que sacar a Espina Rodríguez. Tengan en cuenta esto, desde 1832 a 1858 hubo alternancia del poder, tanto que se critica. Claro que seguía la esclavitud, pero los liberales la estaban atacando y lograron acabarla. Pero de 1837 a 40, 1937 a 51, 4 años, José Ignacio de Márquez. De 41 a 45, 4 años por elección, pero Alcántara Herrán. Una elección entre varones que se supieran leer y escribir o que tuvieran una renta, no era universal. Y mucho menos universal, que ni siquiera las mujeres figuraban. Y de 1845 a 1849, Tomás Cipriano de Mosquera. Y del año 49 al año 53, José Hilario López. Luego siguió, también elegido Obando, pero Obando le dio un golpe de Estado, le lo dio Melo, y se interrumpió esa seguidilla allí. Y luego que se forman los estados federales en el gobierno, nada menos que Mayarino, Manuel María Mayarino, caleño, conservador, que le abre el camino a Mariano Espina Rodríguez, conservador. Vienen ya las elecciones y es elegido Mariano Espina Rodríguez, pero como ya hemos visto que por la guerra pierde el poder, fue fatal. Ese acto de Mosquera y los liberales de tumbar a Espina Rodríguez fue terrible, porque descoyuntó todo y el Partido Liberal se montó solo con Mosquera, y entonces la Constitución no respondía a los dos partidos, etcétera. Como lo veremos, Núñez va ya con el poder en la mano, y tenemos que explicarlo ya más despacio. Él va a hacer nombrar un conservador y un liberal, pero estaba dirigido por él, pues, de los jefes militares de los estados, dos. Pero se cometió un grave error, y aquí voy a dejar. ¿Cómo les parece que como estaban tan peleados con los liberales, Núñez y los conservadores y los independientes contra los liberales radicales, había tres estados que no querían, sobre todo el señor Caro, que va a tomar las riendas del poder: Cauca, Panamá y Antioquia. Antioquia Federal siempre fue rebelde al poder central. Panamá pues estaba con su problema de su canal, y el Cauca siempre rebelde. ¿Y cómo les parece que para Panamá, cometiendo un grave error histórico, nombraron a dos bogotanos, a Miguel Antonio Caro y a un señor Paul, dos bogotanos? Cuando viene el problema de la separación de Panamá, los panameños alegarán los panameños de que no tuvieron representación en la Constitución de 1886. Y entonces vamos a ver cómo se elaboró esa Constitución, pues dirigida por Núñez. Y vamos a ver que Núñez, que es el inspirador de la Constitución, inspiró muchas cosas, algunas que recibieron rechazo. Él era enemigo de la libertad de prensa, y por eso se hizo en la Constitución, la letra K de la Constitución, que decía que en cuanto a la libertad de la imprenta, hasta que no saliera un decreto, todo pues sería censurado, ¿no? Y él era también el enemigo pues de la libertad de prensa, un punto grave a un hombre que había sido escritor y que había combatido tanto. Entonces, el próximo número entraremos a ver cómo se fraguó la Constitución de 1886 con un Consejo Nacional de Delegatarios,
y dos delegados por cada estado con tres suplentes. Algunos de esos señores extraordinarios, a muchos de ellos, y hubo debate. Pero vamos a ver que la figura que va a emerger ahí es de un hombre que le gustaba era la monarquía, que llegó al colmo de haber elogiado y querido a Maximiliano, que se colocó como emperador de México, que todos los liberales y todos los de América pues, se combatieron. Ahí viene la figura grande de Benito Juárez. Y, sí, y él llegó a decir pues que en realidad él le gustaba la monarquía, porque como él la hizo en gran parte, alguien le dijo, hola, has hecho una constitución, pero con un presidente de elección monárquico, ha hecho una monarquía. Y digo, sí, pero desgraciadamente de elección popular. Pero vamos a ver qué tan popular fue el periodo famoso de la regeneración. Núñez dijo, regeneración o catástrofe, pero eso no es original de él como le pintan a uno mucha gente. No, eso lo dijo fue Santos Gutiérrez, el Tuzo Gutiérrez, un famoso presidente liberal y militar invencible. El Tuzo Gutiérrez no lo vencieron nunca. Ese siempre ganó todas las batallas y fue presidente y era civilista y era abogado. Y él dijo, y él fue el que dijo, es necesario en este país una regeneración o catástrofe. Y eso lo repitió Núñez, no es original de él, pero el que sí le dio valor y lo manejó fue Núñez. Pues nos viene la regeneración. Vamos a ver si hay un espíritu civilístico o es autoritario o es fanático, porque se nos viene al lado del autoritarismo por un tiempo el fanatismo y ya veremos que fue en 1910 cuando en realidad unidos liberales y conservadores avergonzados de lo que pasó, inclusive la pérdida de Panamá, bajan sus odios y se toleran, que hasta el Partido Liberal llegó en 1930 al poder con Enrique Olaya Herrera. Bueno, pero otro cuento.